Página 34. Vida de consumo. Por Zygmunt Bauman, 2007. Capítulo 1. Consumismo versus consumo. 1.3 Exceso, desechos e información inútil. La economía consumista medra con el movimiento de bienes, y cuanto más dinero cambia de mano, tanto más florece. Y cada vez que hay dinero que cambia de mano, hay productos de consumo que van a parar a la basura. Por lo tanto, en una sociedad de consumidores, la búsqueda de la felicidad, el propósito invocado con más frecuencia y utilizado como carnada en las campañas publicitarias destinadas a atizar el deseo de los consumidores de desprenderse de su dinero, dinero ganado o dinero que uno espera ganar, pasa de estar enfocada en producir cosas o apropiárselas, ni hablar de almacenarlas, para enfocarse en su eliminación. Justo lo que necesita un país cuyo Producto Bruto está en baja. Para esta economía, aquella búsqueda anterior, hoy dejada de lado por completo, era portadora de los peores presagios: estancamiento, suspensión y decaimiento del fervor consumista. La nueva orientación, sin embargo, resulta un buen signo, una ronda de compras más. Si la urgente necesidad de adquirir y poseer no se complementase con la de eliminar y descartar, se transformaría en un problema de almacenamiento a futuro. Los consumidores de la sociedad consumista necesitan seguir las curiosas costumbres de los habitantes de Leonia, una de las ciudades invisibles de Italo Calvino. No es tanto por la cantidad de cosas que son fabricadas, vendidas y compradas cada día que puede medirse la opulencia de Leonia, sino más bien por las que son arrojadas para hacer espacio a las nuevas. Así que uno empieza a preguntarse si la verdadera pasión de Leonia es realmente disfrutar de cosas nuevas y diferentes, como dicen, o disfrutan más bien de expulsar, descartar y limpiarse a sí mismos de toda impureza recurrente. Las grandes empresas especializadas en la venta de productos durables han aceptado y reconocido que el servicio más valorado y más fervientemente anhelado es el trabajo de limpieza. Más urgente es cuanto mayor sea el crecimiento de las adquisiciones y posesiones. En la actualidad, las compañías rara vez cobran por el servicio de entrega a domicilio, pero es cada vez más frecuente que la factura incluya un abultado adicional por ocuparse de eliminar los artículos durables que, debido a la llegada de otros artículos durables nuevos y mejorados, han dejado de ser una fuente de orgullo y placer para convertirse en una aberración, un vergonzoso estigma. Borrar ese estigma es condición para la nueva felicidad, y la felicidad, como todos estarán de acuerdo, tiene su precio. Basta con recordar el costo de embalar los desechos en tránsito desde el Reino Unido, cuyo volumen, según informa Lucy Siegle, pronto superará la marca del 1,5 millones de toneladas. Las grandes empresas especializadas en el comercio de pieles, vale decir, aquellas dedicadas a vender servicios personales para el cuerpo de sus clientes, van por ese camino. Lo que publicitan más ávidamente y venden con mayores beneficios financieros son los servicios de extracción, remoción y eliminación de grasa corporal, arrugas faciales, acné, olores del cuerpo, depresiones posesto y posaquello, o toda impureza remanente y misteriosa. Todo cuerpo extraño no digerido que se ha instalado ilegítimamente después de los banquetes del pasado y que parece decidido a quedarse a menos que sea eliminado por la fuerza. En cuanto a las grandes firmas especializadas en reunir a las personas, como por ejemplo el servicio de citas por Internet de AOL, suelen enfatizar la facilidad con que los clientes que utilizan los servicios de la empresa, y por supuesto solo si los utilizan, logran desechar parejas indeseables o impedir que permanezcan más tiempo del que son bienvenidas por la incapacidad de deshacerse de ellas. Al ofrecer sus servicios de intermediación, las empresas en cuestión insisten en afirmar que la experiencia de las citas online es segura, a la vez que aconsejan dejar de contactar a los miembros con quienes no se sientan cómodos. Bloquearlos, para dejar de recibir mensajes indeseados. AOL suministra una larga lista de esos consejos para una cita offline segura. Para atender todas esas nuevas urgencias, necesidades, compulsiones o adicciones, así como para servir a esos nuevos mecanismos de motivación, orientación y monitoreo de las conductas humanas, la economía consumista se ve obligada a confiar en el exceso y los desechos. La posibilidad de contener y asimilar la imparable masa de innovaciones es cada vez menos promisoria, por no decir inalcanzable. Esto se debe a que para mantener a la economía consumista en marcha, el ritmo de acumulación de la ya enorme cantidad de novedades está obligado a superar la marca de todas las mediciones de demanda previas. En la economía consumista, por lo general, primero aparecen los productos,
ya hayan sido inventados, descubiertos o diseñados rutinariamente en los departamentos de investigación y desarrollo, y solo entonces se les busca alguna utilidad. Muchos de ellos, la mayor parte quizá, si no consiguen convencer a los compradores o incluso antes de intentarlo, terminan rápidamente en la basura. Pero incluso los pocos afortunados que logran cubrir o inventar alguna necesidad, algún deseo o anhelo para cuya satisfacción deberán demostrar ser relevantes, o llegar eventualmente a serlo, suelen sucumbir prontamente a las presiones de ulteriores productos nuevos y mejorados, vale decir, productos que prometen hacer todo aquello que hacían los anteriores, solo que mejor y más rápido, con el agregado de nuevas funciones que hasta entonces ningún consumidor hubiera imaginado necesitar o tener que solventar, mucho antes de que su vida útil haya llegado a su fin, preestablecido. Como señala Thomas y Jan Deriksen, la mayoría de los aspectos de la vida y los artefactos que se ocupan de ello se multiplican exponencialmente. Todo crecimiento exponencial llega necesariamente a un punto en el que la oferta excede la capacidad de demanda genuina o forzada. La mayoría de las veces, ese punto llega antes que otro todavía más dramático, el momento en que se alcanza el límite natural del abastecimiento. Estas tendencias patológicas, y sobre todo de despilfarro innecesario, del crecimiento exponencial de la producción de bienes y servicios podrían ser diagnosticadas a tiempo, vale decir, reconocidas por lo que son, e incluso inspirar medidas curativas o preventivas, si no fuera por la existencia de otro fenómeno de crecimiento exponencial que desemboca en un exceso de información. Según los cálculos de Ignacio Ramonet, durante los últimos 30 años, en el mundo se ha producido más información que durante los 5.000 años anteriores, mientras que un solo ejemplar de la edición dominical del New York Times contiene más información que la que una persona culta del siglo XIX consumía durante toda su vida. La dificultad, por no decir imposibilidad, de absorber y asimilar ese volumen de información actualmente disponible, y por lo tanto endémicamente superflua, por no decir muerta al nacer, se desprende claramente de una de las observaciones de Eriksen, quien afirma que más de la mitad de todos los artículos periodísticos publicados en materia de ciencias sociales nunca son citados, lo que sugiere que más de la mitad de la información producida por los investigadores no es leída nunca por nadie excepto por sus colegas revisores, los correctores y editores. Y deseo agregar que como algunos autores de estudios académicos incluyen en sus referencias textos que jamás han leído, el sistema de referencias más utilizado por las publicaciones académicas, y propiciado autoritariamente, promueve la desvinculación con la esencia del texto citado, y en la práctica se limita a un mero rosario de nombres que de ese modo homologa y facilita el mecanismo. Es fácil imaginar la insignificante fracción del contenido de esos artículos que logra abrirse paso en el discurso científico-social, por no hablar de modificar tangiblemente su rumbo. Hay demasiada información dando vueltas, concluye Eriksen. En la sociedad de la información, es crucial la capacidad de protegerse de ese 99.99% de datos que uno no desea. Podemos decir que la frontera que separa los mensajes relevantes, objetivo ostensible de la comunicación, del ruido de fondo, su declarado adversario y obstáculo más empecinado, es absolutamente borrosa. Página 36. Competencia por la atención y vacío existencial. En esa competencia sangre y fuego por obtener el recurso más escaso de todos, la atención de potenciales compradores, los proveedores de futuros bienes de consumo, incluidos quienes suministran información, buscan con desesperación alzarse con las migajas del tiempo de los consumidores, esos intersticios entre compra y compra que todavía están en barbecho, para atiborrarlos de nueva información. Tienen la esperanza de que en el curso de su desesperado intento por acceder a los bocados de información que necesitan, al menos una pequeña fracción de esa multitud anónima que se encuentra al final de la cadena comunicacional se tope con esos bocados que no necesitan pero que los proveedores quieren que se traguen, y que queden tan impresionados o cansados que tengan que detenerse a devorarlos in lieu de aquello que originalmente buscaban. Como resultado, recoger fragmentos de ruido y convertirlos en un mensaje relevante se convierte en un proceso bastante azaroso. Las campañas, esos productos de la industria de las relaciones públicas que pretenden separar los objetos dignos de atención, léase rentables, del ruido indeseable e improductivo, léase poco rentable, como los comerciales a página completa que anuncian el estreno de un nuevo filme o espectáculo teatral, el lanzamiento de un libro, la emisión de un show televisivo con fuerte adhesión de los patrocinadores, o la inauguración de una exposición,
logran que durante algunos minutos, algunos días, la atención se concentre en determinado objeto de deseo consumista. Durante ese breve instante, consiguen desviar, canalizar y condensar la permanente y exhaustiva, aunque por lo general caótica y desorientada, búsqueda de filtros, que después de ese intervalo fugaz seguirá siendo tan despiadada como siempre. Sin embargo, y como el número de contendientes que pujan por conseguir algo de la atención de los potenciales consumidores también aumenta con un ritmo exponencial, la capacidad de esos filtros se ve sobrepasada ni bien son inventados e incluso antes de ser puestos en funcionamiento. De allí, el cada vez más frecuente fenómeno de acumulación vertical, una noción acuñada por Bill Martin para referirse a la asombrosa pila de modas musicales que están a la espera de un espacio en el mercado de la música. Mientras los promotores de novedades y revelaciones se matan por estirar la capacidad de absorción de los consumidores de música más allá de lo imaginable, el escaso espacio libre en el mercado de la música está repleto a desbordar de ofertas nuevas o recicladas. Martin sugiere que en el caso de la música popular, las imágenes de tiempo lineal y de progreso están entre las primeras víctimas de ese desborde informativo. Debido a la corta expectativa de vida que tiene la memoria pública, una cantidad inimaginable de estilos retro, toda clase de refritos, reciclados y plagios posibles se agolpan disfrazados de novedades recientes en el limitado espacio de atención de los fanáticos de la música. El caso de la música popular, sin embargo, es apenas una de las manifestaciones de una tendencia casi universal que afecta en igual medida a todos los aspectos de la vida atendidos por la industria del consumidor. Citando a Eriksen una vez más. En vez de ordenar el conocimiento en prolijas hileras, la sociedad de la información ofrece cascadas de signos descontextualizados más o menos conectados entre sí. Por decirlo de otra manera, cuando una creciente masa de información es distribuida con una velocidad también creciente, se hace cada vez más difícil generar relatos, órdenes, secuencias de desarrollo. Los fragmentos amenazan con convertirse en la norma. Y esto tiene consecuencias directas en nuestras maneras de relacionarnos con el conocimiento, el trabajo y nuestro estilo de vida en un sentido amplio. La tendencia a adoptar una actitud displicente hacia el conocimiento, el trabajo o el estilo de vida, de hecho, hacia la vida misma y todo lo que contiene, ya fue señalada por George Simmel con asombrosa clarividencia a principios del siglo pasado, como rasgo emergente primero en los habitantes de la metrópolis, esa ciudad moderna inmensa, multitudinaria y desmadrada. La esencia de la actitud displicente surge de un embotamiento de la capacidad de discriminar. Esto no significa que los objetos no sean percibidos, como en el caso de los tontos, sino que el significado y diverso valor de las cosas, y por lo tanto las cosas mismas, son experimentadas como insustanciales. La persona displicente las percibe igualmente grises y planas. Ningún objeto merece atención preferencial por encima de ningún otro. Todas las cosas flotan con igual peso específico en el flujo de un constante río de dinero. Existe un fenómeno todavía más notable y que tiene una asombrosa semejanza con el descubierto y analizado por Simmel con el nombre de actitud displicente, una especie de versión madura y desarrollada de aquella tendencia identificada y consignada por ese pensador tan genuinamente incisivo de nuestro tiempo, a la que se estudia con el nombre de melancolía. Los autores que actualmente gustan de usar ese término suelen pasar por alto el augurio de Simmel con su contenido premonitorio para buscar sus raíces mucho más atrás, allí donde lo abandonaron los antiguos clásicos, como Aristóteles, o allí donde lo redescubrieron o analizaron los pensadores del Renacimiento, como Ficino o Milton. Como nos informa Roland Munro, el concepto de melancolía en su uso actual describe no tanto un estado de indecisión, una vacilación entre un camino u otro, sino más bien la tendencia a alejarse de esa encrucijada, abstenerse de la división misma. Es sinónimo del desapego a todo y a nada específicamente. Ser melancólico es poder sentir la infinidad de conexiones, sin quedar enganchado en ninguna. Resumiendo, la melancolía se refiere a una forma sin un contenido, el rechazo a saber solo esto o solo aquello. Yo diría que la idea de melancolía se refiere, al fin de cuentas, a una dolencia genérica de los consumidores, el homo eligens por decreto de la sociedad de consumo, a una perturbación resultante del choque fatal entre la obligación-compulsión-adicción a elegir y la incapacidad para hacer esa elección. En el léxico de Simmel, representa la transitoriedad prefabricada y la insustancialidad artificial de los objetos que flotan, se hunden y vuelven a emerger en esa marea de estímulos.
Es sinónimo de la insustancialidad que en el comportamiento del consumidor se manifiesta como gula omnívora y glotonería indiscriminada, ese recurso de vida extremo, esa estrategia de vida última y terminal, cubrir todas las apuestas en un entorno marcado por la puntillización del tiempo y por la ausencia de criterios fiables que permitan separar lo relevante de lo irrelevante, el mensaje del ruido. Página 38. Resumen. 1. Consumismo basado en eliminación. La felicidad en la sociedad consumista ya no se asocia con producir o acumular, sino con descartar y limpiar, siguiendo el modelo de Leonia en las ciudades invisibles de Calvino. 2. El negocio de la limpieza. Empresas de productos durables y servicios corporales ofrecen cada vez más la eliminación de objetos, estigmas o impurezas como condición para la nueva felicidad, cobrando por borrar lo viejo y lo indeseable. 3. Desecho también en las relaciones. Incluso los servicios de citas enfatizan la facilidad para bloquear o desechar vínculos no deseados, mostrando cómo la lógica del consumo se extiende a las relaciones humanas. 4. Producción y obsolescencia acelerada. Los productos aparecen antes de que exista una necesidad clara y son reemplazados rápidamente por versiones nuevas y mejoradas, generando un crecimiento exponencial que supera la capacidad de demanda y conduce al despilfarro. 5. Exceso de información como desecho. El crecimiento exponencial también afecta a la información. Se produce más de la que puede ser asimilada, gran parte nunca es leída ni citada, y la frontera entre mensajes relevantes y ruido se vuelve borrosa, dificultando distinguir lo esencial de lo superfluo. 6. La atención como recurso escaso. En la sociedad consumista, los proveedores compiten ferozmente por captar los breves intersticios de tiempo de los consumidores, inundándolos de información que muchas veces no necesitan. 7. Campañas y filtros saturados. Las campañas publicitarias logran concentrar la atención por instantes, pero la proliferación de contendientes sobrepasa rápidamente la capacidad de los filtros, generando un fenómeno de acumulación vertical de ofertas, especialmente visible en la música popular. 8. Fragmentación de la información. Según Eriksen, la sociedad de la información distribuye signos descontextualizados a gran velocidad, dificultando la construcción de relatos coherentes y convirtiendo los fragmentos en la norma, lo que afecta directamente la relación con conocimiento, trabajo y estilo de vida. 9. La actitud displicente. George Simmel ya había advertido que en la metrópolis moderna surge un embotamiento de la capacidad de discriminar. Los objetos se perciben como insustanciales, grises y equivalentes, flotando en un flujo constante de dinero. 10. Melancolía del consumidor. La melancolía contemporánea describe el desapego y la incapacidad de elegir en un entorno saturado de estímulos. Es una dolencia genérica del Homo eligens, manifestada como glotonería indiscriminada y estrategia de vida extrema en un tiempo puntillista sin criterios fiables para distinguir lo relevante de lo irrelevante. Página 38.